pregunta que muchos nos hacemos es, ¿lo dejaron solo? ¿Tendría que haber estado más cuidado un médico más que enfermeros? ¿Estar en una clínica? Las últimas horas de Maradona allí empieza a hacerse como ese time-lapse, ¿no? Como esa línea del tiempo para ver quién estuvo, quién lo vio. Fue el sobrino. Ya no fue el sobrino a las 23 y después nadie más. Un enfermero dijo que cuando terminó su turno lo fue a ver y que le chequeó los signos vitales y estaba con vida, 6:30 más o menos. Rolo Barbano está con nosotros para hablar un poco de esto, Rolo. ¿Se empieza a reconstruir las piezas del rompecabezas o no? Sí, Domi, todo lo que tiene que ver con la investigación del cuidado de Maradona tiene dos momentos, digamos. Una parte de la investigación tiene que ver con si le dieron el alta de manera correcta, si todo lo que transcurrió desde que salió de la clínica hasta el momento de su muerte estuvo bajo protocolos médicos adecuados, que eso es lo que más tiempo va a llevar. En este momento los fiscales lo que están investigando es lo que tiene que ver con las últimas horas de Diego, directamente con lo que vos estabas mencionando. ¿Quiénes fueron los últimos en verlo y cómo reaccionaron cuando empezaron a sospechar que algo estaba mal? Como bien decías, la justicia lo que tenía hasta ayer era que el último que lo había visto con vida a Maradona era Jonathan, su sobrino, que vivía con él en la casa de este barrio privado, que dijo: yo alrededor de las 11, 11:30 lo vi a Diego, lo despedí porque se iba a dormir. Esto es coincidente con otras cosas que se encontraron después en la habitación, con, por ejemplo, el plato con sándwiches que Diego se había llevado y que habían comentado tanto el sobrino como su ama de llaves que él iba a consumir en su cama. Se encontró ese plato intacto, o sea, Diego se fue a cenar en su cama. A él le habían dado para comer sándwiches de miga de cena y no los tocó. Dije, lo llevó a la cama, pero no los tocó. Y no los tocó. Están en la habitación, los encontraron en la habitación. Los que faltaban declarar tenía que ver con los enfermeros. ¿Por qué? Había declarado primero la enfermera que tomó el turno a las 6:30 de la mañana y que estaba cuando Diego aparece muerto, cuando lo encuentran muerto. Esa mujer tuvo que declarar dos veces, ahora les voy a explicar por qué. Es una mujer que se llama Gisela. Ella declaró y faltaba declarar el otro enfermero, el que había estado durante la noche hasta las 6:30. Por eso es que primero se creía que solo lo había visto el sobrino, porque no habían tenido la declaración de este enfermero que tardó en aparecer. Este enfermero, que se llama Ricardo, declara ayer y cuenta que él no lo ve durante la noche, pero que 6:30 antes de irse chequea a ver cómo está Diego y que tenía los signos vitales en orden, que estaba respirando, que estaba metido en la cama. O sea, dice, no dialogué con él, pero lo vi y estaba bien. Ese es el parte que le pasa a Gisela. Gisela había declarado que ella tampoco había tenido contacto con Diego, pero que lo había escuchado yendo al baño. No lo vio porque ella dormía en otra habitación o estaba en otra habitación, que es un comedor que está al lado del cuarto del dormitorio donde estaba Diego. Ella había declarado: yo escuché a Diego 7:30 de la mañana que hacía sus necesidades. Eso lo escuché claramente, no tengo dudas, pero no lo vi. Después llaman a declarar al coordinador de servicio de enfermería, un hombre que no estuvo en la casa, pero que es el que maneja los informes. Y este hombre presenta un informe que dice que la enfermera Gisela, 9:30 de la mañana, había intentado darle tratamiento a Maradona y que Maradona se había negado. Esto es lo que figura en el informe. Cuando los fiscales ven esto, pero hay una contradicción ahí. Claro, había una contradicción. Se encuentran con esta contradicción y dice, bueno, alguien nos está mintiendo. Entonces, anoche la llaman a declarar otra vez a la enfermera diurna, la enfermera que entró a las 6:30 de la mañana. Ella va a declarar y ratifica: 7:30 de la mañana yo lo escucho a Diego yendo al baño y nunca más volví a tener contacto. Le muestran el informe, le dicen, pero acá hay un informe donde usted dice que 9:30 de la mañana intentó darle tratamiento. Y la enfermera dice, esto es mentira. A mí me obligaron a que se introdujera esta información en este documento. Yo nunca tuve contacto con Diego, nunca lo vi a Diego hasta el momento en el que me piden ayuda ahí, porque Diego no reanimaba. Sí. Él, al ser el tipo de paciente que era, donde había tenido el alta no en conformidad y responsabilidad de la clínica de Olivos, sino con la firma de la psiquiatra y la firma del médico Luque, para que siga su recuperación, rehabilitación en una casa privada. Imagino que un tipo como Diego, que hemos hablado acá con el doctor Cae, era una persona que tomaba mucha medicación. Y con esto de la operación que tuvo en la cabeza, también tenía que tomar medicación, que imagino
medicación que hay que darle temprano, cada 8 horas. ¿Qué pasaba? ¿Y, Sí, y la lo que suministración cuentan, de esa medicina? mirá, lo que cuentan los enfermeros, primero, los enfermeros lo que destacan es que no eran un servicio de internación domiciliaria, como todos imaginábamos que tendría que haber ocurrido. ¿Y qué En era? realidad lo que dicen es nosotros teníamos que darle medicación que tenía que ver con su tratamiento psiquiátrico para sus adicciones. Esa era nuestra función, no estar controlando sus signos vitales cada una determinada cantidad de horas. O sea, no era como una enfermería clínica, era una enfermería que tenía más que ver con administrarle los medicamentos que tenía que tomar Diego. Cuando le preguntan justamente esto que vos te estabas preguntando, Domi, que es, ¿pero cómo? ¿No le daban la medicación cada tanto tiempo? Lo que dijo la enfermera es, Diego no aceptaba que yo le dé la medicación, entonces yo lo que hacía era administrar las dosis y entregárselas a su sobrino o a su asistente para que se las dieran ellos, porque Diego de mí no las aceptaba. Entonces ahí claramente hay una irregularidad, o sea, Claro. no se manejaban los tiempos del medicamento, sino los tiempos de cuando Diego lo aceptaba. Y le preguntan, pero ¿cómo? Esta mañana, la mañana en la que Diego muere, ¿usted no entró a darle la medicación? Y lo que dice la enfermera es, me avisó la psiquiatra, por eso esto va a tener una segunda ronda de declaraciones seguramente, pero dice, la psiquiatra me dijo que tenía que hacer una modificación en la medicación, que tenía que cambiar las dosis, que la esperara a que llegara para hacer esta modificación y recién ahí darle la medicación a Diego. Con lo cual, dice la enfermera, yo me despreocupé en cuanto a que la medicación del día, de la mañana, se le iba a dar su psiquiatra. Que de hecho la psiquiatra llega con el psicólogo 11:30 y son los que Claro. la enfermera dice, y esto te asumo un dato de la declaración de la enfermera, ellos dicen que entran, el psiquiatra, la psiquiatra y el psicólogo dicen, entramos a la habitación de Diego, Diego no respondía, lo tratamos de despertar, pensamos que estaba dormido. Lo que cuenta la enfermera coincide. ¿Por qué? Porque la enfermera dice, yo los vi entrar y escuché que decían, Diego, Diego, vamos Diego, como quien está despertando a una persona, ella escucha claramente esta situación y de repente cómo empieza a desencadenarse la alarma cuando la psiquiatra, el psicólogo ven que Diego no se despierta, le avisan a su sobrino y a su asistente que fueran ellos a tratar de despertar a Diego y ahí empieza el alerta en la casa de Diego. La enfermera incluso cuenta que ella participa de los intentos de reanimación que comienzan de inmediato. En cuanto se dan cuenta el sobrino, el asistente, que Diego no se movía, ella entra a la habitación y ella cuenta que le empieza a hacer tareas de reanimación RCP a Diego. Y da un dato más, dice, Diego realmente parecía una persona que estaba durmiendo porque incluso de temperatura estaba normal, dice la enfermera, lo cual coincide con la autopsia, lo cual empieza a confirmar que Diego muere alrededor de las 11:30 de la mañana. Los forenses lo que dijeron es como hora aproximada de muerte, las 12 del mediodía. La enfermera dice, cuando yo voy a hacer la RCP, él tenía una temperatura normal, con lo cual uno puede inferir, y lo infieren los investigadores, es que es acertado el cálculo de los forenses. Y a partir de ahí, Domi, empieza la otra historia que tiene que ver con los llamados que se hicieron desde la casa de Diego para pedir ayuda. Mira, lo voy a sumar hasta Nelson Castro con nosotros, quiero sumarlo también, Rolo, a nuestra charla para aportar toda esta información que aparte Nelson tiene de lo médico. Nelson, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Dominica? ¿Cómo estás? Un saludo para Rolando. Efectivamente, no hace falta que yo lo ratifique, pero ayer a última hora fuentes médicas me confirmaron exactamente esto que cuenta Rolando y de esta contradicción que aparecía en la declaración de la enfermera, porque en la declaración de la enfermera en la que tiene el registro, porque los enfermeros dependían de la clínica de Olivos, tenían alguna dependencia, en el registro que ellos tienen es que la enfermera dice que dio la medicación, lo cual efectivamente no fue, y es todo un tema de por qué declaró primero una cosa y otra, lo cual está marcando, digamos, como significado, porque esto no cambia, digamos, nada, que efectivamente allí no había una internación domiciliaria. Ese es un punto muy importante, distinto al que se dijo que iba a ocurrir cuando le dieron el alta a Diego Maradona, y ese fue un error médico, pero no solamente por el hecho de lo que ocurrió el martes, era un error como tal tener a una persona como Diego Armando Maradona sin un criterio de internación domiciliaria que implicaba otro tipo de controles y otro tipo de rigor en cuanto a los esquemas de administración de medicamentos insisto, y rutina de observación del paciente, ¿no? Claro, porque el tema es, a Maradona en sus condiciones, él tendría que haber estado
monitoreado por, infiero también Nelson y Rolo, con aparatología, por ahí un control del corazón, sabiendo todos los antecedentes que él tenía, y otras posibilidades ante una emergencia para contenerlas. Sí, Domi, por Bueno, supuesto, Nelson efectivamente, si entiende bien mucho él más en de la esto, Clínica pero Olivos... yo quería sumar un datito. Perdón. A ver, El dato que quería sumar, Nelson, simplemente es que los fiscales no encontraron aparatología que tuviera que ver con una emergencia. Por ejemplo, un Exacto. desfibrilador, no había equipamiento médico en la casa. Eso era lo que quería plantear desde la investigación judicial. No apareció nada de eso, Nelson. sí, Nelson. Sí, eso es un dato importante, sobre todo de error de concepción, ¿no? Obviamente porque ahí lo que se ve es que el hecho de que lo hayan encontrado, fíjate vos, por lo menos por la descripción que hay, ¿no? Digamos, los médicos lo ven y llaman a un sobrino y decís, nadie le toma el pulso, nadie lo oculta. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Digamos, los médicos que lo ven llaman al sobrino para despertarlo, es decir, no había ninguna idea de que podía pasar esto, ¿no? Porque, digamos, vos frente a un paciente que no hay, digamos, como médico decís, bueno, a ver qué está pasando, lo ocultás, ves qué pasa y demás, ¿no? Así que esto es producto de la falta de concepción que había en eso que no era una internación. No había concepción del riesgo que representaba el paciente, por eso estaba alejada cualquier posibilidad de que le pasara esto, ¿no es cierto? Un paro cardíaco o algo, ¿no? Ese elemento descriptivo que diste, Rolando, da idea de cuál era la concepción que hay allí. Había una concepción, digamos, exclusivamente psiquiátrica del tema de la abstinencia, no había un concepto clínico del manejo de Diego Armando Maradona, que era un paciente complicado, pero que estaba, digamos, una de las cosas que a mí me había llamado la atención, y por eso de eso advirtió el doctor Alfredo Cae. Cae conocía muy bien a Maradona y tenía experiencia para manejarlo, digamos. Era un cierto triunfalismo que ocurrió después de la operación, cuando se decía, no saben cómo Diego se recuperó, qué espectacular cómo está, y realmente no estaba espectacular porque había problemas muy graves que estaban ocurriendo, ¿no? Claro. Silvia. Domi, quería justamente preguntarle a Nelson una cuestión que se deriva de un poco lo que están charlando, ¿no? Porque por un lado decía Morla que demoró la ambulancia como media hora, ahora se sabe que demoró 11 minutos, pero por el cuadro de Maradona uno se pregunta, ¿no debería haber tenido una ambulancia en la puerta? Sobre todo por el concepto de country, que no hay una barrera y los de burro se demoran en entrar. Y la otra, esta idea del informe de las 9:30 de la mañana que intentaron darle medicación, se rehusó y ahí terminó todo. O sea, ¿qué pasa cuando un paciente que está con una determinada medicación se rehúsa? ¿No deberían haber avisado antes a los médicos que esto estaba pasando, Nelson? Bueno, efectivamente, el primer punto que doy es que la ambulancia llegó con rapidez. Esto lo que marca es que efectivamente él tenía que estar institucionalizado, claro, o con una internación domiciliaria. Una internación domiciliaria hubiera tenido un médico allí y hubiera tenido elementos para trabajar, digamos, en un caso muy difícil, porque yo quiero marcar esto, ¿no? El momento en el cual Maradona con ese corazón hace un paro hubiera sido muy difícil sacarlo en cualquier parte. Lo que quiero marcar es que efectivamente había problemas con el tratamiento de Maradona desde antes, ¿no es cierto? Por eso, inclusive, el doctor Luque pidió a la Clínica Olivos, esto es a lo que me refieren, un médico clínico 24 horas antes cuando vio la complicación. Así que esto da idea de que había una conciencia de que las cosas no estaban bien. No sé por qué, digamos, no se tomó otra precaución en relación a esto. En un paciente, por supuesto, Silvia, muy difícil. Cuando el paciente no quiere, bueno, y si el paciente obviamente que está en dominio de sí, no quiere, es complicado esto, pero precisamente vos por eso tenés que buscar la institucionalización, claro, en donde hay experiencia en manejar este tipo de cosas. Esto no se apoyó y claramente fue un error, digamos, de concepto en cuanto a la peligrosidad que representaba Maradona, porque había que pensar que podía morir, que podía tener un episodio cardíaco importante. Y está claro que esto no estaba presente en la estructura que le habían dado. Esto es lo que emerge con mayor claridad y es yo diría que desde un punto de vista de un criterio médico, es
yo lo consideré un error importante. Bien, bien. Nelson, Rolo, muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros. Obviamente que habrá que esperar un montón de informes médicos de la autopsia que quedan todavía por conocer y por declaraciones también por conocer. Pero estaremos muy atentos.